Bienvenidos al noticiero Derecho Noticias. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos temas de derecho civil y derecho mercantil de nuestra vida cotidiana. Para comenzar con el programa del día de hoy, nuestro compañero, el reportero Diego Aguilar, nos tiene preparados unas noticias que acontecieron esta semana. Adelante, Diego, pasamos contigo. Muchas gracias, Fedra. Y bueno, hoy les tenemos un tema muy interesante, la adopción. Y les vamos a presentar una historia muy conmovedora. La historia de una mujer, que por motivos personales no podemos decir su nombre, pero nos quiso contar un poco de su gran historia. Ella es colombiana y actualmente vive en los Estados Unidos. Siempre ha tenido el deseo de ser madre, y después de tanto intentar y no poder embarazarse, decidió, junto con su esposo, adoptar. Para ella fue un proceso muy fácil, aunque su esposo le tomó un poco de tiempo. Finalmente, con todo el entusiasmo y amor, decidieron empezar el trámite de adopción. En sus propias palabras, es como un embarazo, pero mucho más largo y difícil. Después de llenar infinidad de papeles, estudios sociales, contestar 1001 preguntas, por fin los dejaron estar en lista de espera. Y de ahí solo quedó esperar y esperar, con mucha ilusión, pero a la vez igual con mucho temor, ya que en algún momento llegaron a pensar que su hijo no llegaría a sus vidas. Después de 2 largos años, llegó por fin la buena noticia, y es que se les asignó un bebé de Guatemala. En sus propias palabras, no sé cómo explicarlo, pero desde que vi sus fotos de recién nacido, lo sentí profundamente mío. Era mi hijo, destinado a ser desde siempre y para siempre. Después de un proceso de adopción muy largo, que parecía como una montaña rusa, ya que en ese momento Guatemala estaba viviendo un cambio de ley en cuanto a adopción, de la manera que durante meses no sabían si su hijo podría llegar a su casa. Finalmente, días después, fueron notificados que podían viajar a Ciudad de Guatemala para ir a recoger a su bebé, que en ese entonces tenía 9 meses. Justo en el momento en que se encontraron, ella nos platicó un poco de esas palabras. Lo vi tan hermoso, tan perfecto, lo recuerdo como el momento más hermoso de mi vida. Imagino que comparable al momento del nacimiento de un hijo biológico. Decidieron llamarlo Eddie. Ella nos cuenta que los primeros días en Guatemala fueron muy hermosos, pero a la vez estresantes, ya que eran padres primerizos. Después de unos cuantos días, decidieron regresar a su casa. Ahora su hijo tiene 11 años, con una estrecha relación. Ella lo ama con todo su ser, con toda su alma y con todo su corazón. Desde pequeño se le han mostrado fotos de dónde nació, para que tome en cuenta que es adoptado. Por último, ella nos quiso dejar un consejo a todas las personas que están escuchando esto. Quien vea esta historia y está en el proceso de adoptar, quiero decirle que lo haga, sin dudas y sin miedo, que la adopción es una hermosa forma de formar una familia. Es una situación en la que todos ganan. Los niños ganan un hogar y los padres tienen el gran privilegio de guiar y amar a su hijo. Muy buenas palabras. Tenemos un reportaje sobre cómo es la quiebra de una compañía y creo que les voy a desbloquear un buen recuerdo con la compañía Blockbuster. Las innovaciones tecnológicas y el boom de internet no siempre han sido buenas noticias, y un claro ejemplo es Blockbuster, ya que la piratería fue en gran medida la causa de su quiebra. Con más de 60.000 empleados y 9.000 sucursales, la cadena de alquiler de películas y videojuegos fue la más grande en su categoría en todo el mundo. Además del factor de la piratería, es importante agregar el factor de la competencia que se dio con Netflix y otras plataformas digitales. Estas desencadenaron la bancarrota de Blockbuster en septiembre de 2010, con una deuda de 900 millones de dólares. Importante recalcar que Blockbuster pudo haber comprado Netflix en el año 2000 por 50 millones de dólares. El factor tecnológico es muy importante, pero hay muchos más factores y solo este factor no refleja toda la historia. Otro factor muy importante fue la rentabilidad. Desde 1996 hasta 2010, Blockbuster solo fue rentable durante 2 años, y llama la atención que entre 2002 y 2006 perdió 4.400 millones de dólares. Al parecer, el factor fundamental fueron los DVDs, ya que los VHS eran mucho más caros. Y bueno, las personas preferían comprarlos en vez de alquilarlos, pues la diferencia no era muy alta. Otro factor fue su mismo crecimiento, y es que su modelo de negocios era muy sencillo. Se trataba de generar la mayor cantidad para así poder tener más establecimientos
en el mapa. Por último, otro factor fue que se añadieron más compañías como Best Buy y Walmart, que ponían los precios de los DVDs muy bajos, aún así, aunque perdiera, con tal de adquirir nueva clientela. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Federal. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Diego. Me parece muy interesante lo que comentaste el día de hoy. Pero bueno, para continuar con nuestras noticias del día de hoy, nuestra compañera Daniela Alejandra entrevistó a una pareja de señores, el matrimonio Jaime Durán. Pasamos contigo, Dani. Adelante. Buenos días, mi nombre es Daniela Jaime y estoy acompañada de la señora Lilia Durán, que acaba de pasar por un divorcio y nos va a platicar su experiencia con este proceso. Hola Lilia, es un gusto tenerte en este noticiero. Bueno, ¿por qué no nos empiezas platicando del proceso de cómo inició tu divorcio? Bueno, pues ya teníamos varios años de casados y pues empezó a haber ciertas incompatibilidad de caracteres, de planes, entonces decidimos mejor que pues terminar el matrimonio por el lado bueno, el lado sano. Tenemos 3 hijos, entonces por el bien de ellos también y antes de que la relación se desgaste, pues decidimos llevar a cabo el proceso del divorcio. Pues lo que hice fue asesorarme con un abogado. El abogado es una persona de confianza y ya está llevando todos los trámites, pues va a hacer la presentación del caso ante el juez para que el juez pues dictamine en cuánto tiempo se va a realizar el divorcio y todo lo que se necesite. Muy bien, sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo fue necesario permanecer en el matrimonio más o menos para poder realizar el divorcio? Bueno, como nosotros ya teníamos varios años de casados, pues no hubo algún impedimento, ¿no? El abogado me decía que para proceder a un divorcio por lo menos debe de ser 1 año de estar en el matrimonio, pero como ya teníamos varios años, pues no nos enfrentamos a ese problema. Okay. ¿Y cuánto tiempo duró este proceso de tu divorcio? Pues aproximadamente, como fue un proceso de mutuo acuerdo, entonces no hubo necesidad de llevarse a grandes o varios años. Llevó unos meses, unos como alrededor de 5 o 4 meses, más o menos, porque los dos estábamos de acuerdo en este proceso. ¿Y más o menos cuánto fue el costo de todo este proceso para ustedes? Bueno, el proceso, más o menos estamos hablando alrededor de entre como 10,000, 15,000 pesos, más o menos aproximadamente. Pero eso ya depende del abogado. Sí, ya depende del abogado, a lo mejor también depende, yo me decía el abogado, depende del caso, de qué tan complicado sea un divorcio. Si es un divorcio complicado, pues claro, se extiende el tiempo y suben los honorarios. Okay. Y en este caso, bueno, tú me comentabas que los dos estaban de acuerdo en seguir con el divorcio, pero, o sea, ¿tienes alguna información de si se puede proceder con esto si alguna de las dos partes no está de acuerdo? Sí, o sea, eso el abogado me explicaba un poquito acerca de todos los procesos del divorcio, ¿no? Cuando las parejas están de acuerdo, cuando no están de acuerdo. Me decía, cuando no está de acuerdo una de las partes, sí procede el divorcio y ya el juez, esa es la tarea del juez, el evaluar qué tan factible es de que el proceso sea muy largo o sea muy corto, ¿no? Y tratar de convencer a la otra parte de que es lo mejor. Okay. ¿Y cómo fue que se distribuyeron los bienes de tu matrimonio? Pues se distribuyó de acuerdo a la ley, ¿no? Donde dice que la persona que está encargada, o sea, la que se queda como encargada de la casa, de los hijos, y de todos modos, que es como bueno, en este caso yo estuve con mi ex esposo en el tiempo de donde él generó todos los bienes, entonces me decía el abogado que es el 50%. Sí, a lo mejor en este caso, como fue todo muy, muy amigable, vamos a decirlo así, él accedió al 50% y se va a seguir haciendo cargo de los hijos, ¿no? Mientras ellos sigan estudiando. Sí, y bueno, en este caso, ¿qué consecuencias hubo respecto a tus hijos, como mencionabas? Pues a lo mejor consecuencias
pudiera decirse que se trató de manejar con ellos, platicamos mucho con ellos, que sí, a lo mejor los afecta un poquito en el sentimiento de ya no ver a sus papás juntos, como lo venían haciendo o como lo venían viendo, ¿no? De todos los días. Tratamos de platicar mucho, de apoyarnos, asesorarnos y con una psicóloga, a ver de qué manera podíamos llevarlos y no les afectara tanto, ¿no? Como no había golpes, la verdad, no había ningún tipo de agresión, entonces pues para ellos no fue tan complicado. Okay. Que como me explicaba el abogado, o sea, el abogado me decía así, cuando vienen de matrimonios con golpes, con violencia física, violencia verbal, pues los hijos desde ahí ya vienen con un pequeño trauma, ¿no? O un grande trauma, dependiendo de la situación. Y cuando el divorcio es muy complicado, que una de las partes se pone pues muy agresivo, por decirlo así, y que están peleando la custodia de los hijos y poniendo a los hijos entre con quién te vas, ahí sí les afecta, me decía, eso sí les afecta mucho, ¿no? Entonces me decía, como ustedes fue de mutuo acuerdo y él estuvo de acuerdo en que los niños se quedaran contigo, pues no hay problema, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que su proceso haya sido fácil y sin tantas complicaciones. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos tu experiencia. Gracias. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, mi nombre es Daniela Jaime y estoy acompañada del abogado Alejandro Martínez, que nos va a estar platicando brevemente sobre el tema de la patria potestad en caso de algún divorcio. Bueno, ¿por qué no empezamos platicando sobre algunos derechos y deberes que tienen los padres que ejercen esta patria potestad? Pues los principales deberes sería velar por su desarrollo integral, también dirigir su proceso educativo que tienen todos los niños. Otra cosa sería pues darles buenos ejemplos de vida y corregirlos apropiadamente. También proveer su buena educación y su sostenimiento. Muy bien. Y bueno, ¿en qué caso se podría suspender esta patria potestad si se llegara a suceder? Sí, hay varios casos, hay varios puntos que puede pasar. Puede ser por maltratos físicos, que es muy importante, físicos y mentales. También por negarles a prestarles servicio de alimentación, apoyos pues de ese tipo, por darles órdenes que conlleven a una corrupción de ellos y por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. Okay. Y bueno, si se llegara a presentar el caso de que alguna persona quiera pues detener este proceso, esta patria potestad, ¿qué personas serían o quiénes serían los indicados? Pues pueden ser los propios padres, también pueden ser ascendentes hermanos, responsables o cualquier otro tipo de persona que tenga directamente que ver con ellos o que estén interesados en darles su legítimo interés. Okay. Muy bien, bueno, muchas gracias por darnos esta información sobre este tema y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. No, de nada, gracias a ti. Muchas gracias, Dani, y también muchas gracias a los señores Jaime Durán por tan valiosa información. Para continuar con las noticias del día de hoy, tenemos una invitada especial aquí en el set, la señora Hilda Aldrete, la cual le haremos una entrevista sobre los tipos de crédito relacionado al derecho mercantil. La invitamos a que pase. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por Buenos días. acompañarnos hoy. De nada, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar haciéndole algunas preguntas sobre sus conocimientos acerca de un tema del derecho mercantil, que son los títulos de crédito. Adelante. Pues para empezar, ¿sabe usted qué es un título de crédito?
Sí, es aquel documento que te expide la persona que te otorga algún préstamo y es una garantía de pago para ella. Ok. ¿Y tiene algún conocimiento sobre su uso o aplicación? Bueno, como te decía, el uso es la garantía o el documento que avala que se va a realizar ese pago. Muy bien. Y pues, ¿cuáles son los títulos de crédito que usted conoce? Puede ser un cheque, un pagaré, una promesa de pago como tal, escrita. Ok. Y pues para usted, en lo personal, ¿considera que son útiles en la vida diaria? Claro que sí, como te decía, al ser una garantía de pago, es útil tanto para el deudor como para quien otorga ese crédito. Y pues, ¿qué relación cree que tengan los títulos de crédito con el derecho mercantil, que es el tema de hoy? Pues es dinero, ¿no? A fin de cuentas se involucran en la economía. ¿Y con qué tipos de crédito ha tratado usted, los ha llevado a cabo en lo personal, que los haya usado, que les hayan servido para alguna ocasión? Bueno, hablando de documentos, pueden ser cheques o también pagarés. Ok, ¿usted ha tenido alguna experiencia con alguno de los dos? Así es, tanto a mi favor como para el beneficio de otra persona. ¿Y cree que nos pudiera compartir alguna experiencia que haya tenido con alguno de los dos? Más que nada para que la audiencia que no conoce sobre este tema, pues se dé una idea de lo que es su aplicación, su uso y el cómo son muy comunes para la vida diaria. Bueno, creo que lo más común sería un pagaré, Ajá. que es la promesa de pago más fácil de adquirir. En mi persona, en una ocasión al rentar mi casa, hice los pagarés correspondientes a los 12 meses, los cuales la persona firmó y con eso avalaba su pago de cada mensualidad. Ok, pues muchas gracias, Ela, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer para nosotros tenerte aquí en el noticiero. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la señora Hilda por habernos acompañado hoy y brindarnos tan importante información. Esperemos también haya sido de su agrado. Para terminar con el noticiero del día de hoy, vamos a pasar con nuestro compañero, el reportero Diego Horta, que realizó una entrevista acerca del derecho mercantil. Pasamos contigo, Diego. Ahora realizaremos una entrevista a la señora Edith Alejandra Galván Alfaro, que es una ingeniera en sistemas, preguntándole sus conocimientos acerca del contrato mercantil. Buenos días, soy Edith Alejandra Galván Alfaro y soy ingeniera en sistemas computacionales. ¿Sabes qué son los contratos mercantiles? Sí, los contratos mercantiles son los que se hacen por compraventa de un bien y servicio entre empresas o entre personas físicas. ¿Sabes quiénes pueden celebrar dichos contratos? Las empresas o las personas físicas. ¿Sabes quiénes son los comerciantes? Los comerciantes normalmente son las empresas que se dedican a vender un bien o servicio. ¿Sabes si existe alguna formalidad en los contratos mercantiles? No existe. Más que lo que las partes, o sea, normalmente son dos partes, más que lo que las dos partes acuerdan en su contrato es la formalidad que se le da. ¿Qué pasa si un contrato mercantil no reúne los requisitos de forma que exigen las leyes? Un contrato mercantil se rige con lo que las dos partes plasman en el contrato, entonces únicamente se comprometen a lo que ahí establecieron. ¿Qué pasa si una de las partes en un contrato mercantil no cumple con sus obligaciones, habiéndose fijado una pena de indemnización? Cuando dentro del contrato, en la definición del contrato, se define una indemnización, entonces sí se tiene la obligación de cubrir esa indemnización en caso de no cumplirse el contrato por alguna de las partes. Ok, muchas gracias por su tiempo. Por nada. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los que participaron y haciendo este noticiero posible, a los entrevistados, a mis compañeros reporteros y claro, a ustedes, la audiencia.
Nos vemos mañana para más noticias. Y recuerden, esto fue Derecho Noticias. Hasta luego.